el modelo atómico de Rutherford, porque vimos la clase anterior el modelo de Thomson, ahora vamos a ver el de Rutherford. Rutherford era alumno de Thomson y él diseñó un experimento porque él trataba de validar el modelo de Thomson, porque a pesar de que es un modelo reconocido dentro de lo que es el entendimiento de lo que es un átomo para la ciencia, igual tenía muchos detractores. Entonces Rutherford, que admiraba mucho a su profesor Thomson, diseñó un experimento para tratar de comprobar, obtener datos que comprobaran que el átomo era efectivamente como lo decía Thomson. Aquí tenemos el modelo atómico de Thomson, ¿cierto? Que planteaba que era una masa compacta de cargas positivas, donde se incrustaban estos elementos negativos que son los electrones. Entonces, qué pensaba Rutherford? Él planteaba que efectivamente el átomo era de esta manera y que las cargas positivas, voy a concentrar solo en las positivas, estaban también distribuidas de manera uniforme dentro de esta masa. Entonces, si era así, porque así lo planteaba el modelo de Thomson, iban a haber elementos que iban a poder atravesar este átomo si circulaban entre las cargas positivas de la masa compacta. Si un átomo, si una partícula, algo pasaba por esta vía, ¿cierto? Aquí, iba a chocar con la positiva, no la iba a poder atravesar. Pero si pasaba por acá, iba a poder atravesar el átomo. Entonces planteaba que eso era posible porque el átomo era, como decía Thomson, debido a que las cargas positivas estaban distribuidas dentro de esta masa. Entonces los elementos, algunos elementos, algunos rayos, iban a poder atravesar el átomo. Y si eso ocurría, se iba a comprobar que el átomo era, como decía Thomson. Entonces él esperaba esto, que esto atravesara el átomo. Los puntitos morados son los electrones que no cuentan para... Rutherford se concentró en las cargas positivas, porque ese era lo compacto. Entonces iban a poder atravesar esta carga positiva debido a la distribución de que tenían estas cargas. Diseñó un experimento, que no fue un único experimento, fue una serie de experimentos que fue perfeccionando y los desarrolló entre 1909 y 1924. El modelo nosotros lo conocemos como el modelo de Rutherford, porque Rutherford es el tutor, pero él trabajó con dos importantes científicos que estaban a su cargo, que son Geiger y Marsen, en la Universidad de Manchester. Entonces, con estos tres caballeros finalmente son los que hicieron toda esta serie de experimentos que llevaron al planteamiento de este nuevo modelo atómico. ¿En qué consistía el experimento? En la época en que Rutherford hace este diseño experimental, ya se conocía el fenómeno de la radiación, porque había sido descubierta a finales de 1800. La radiación, o también conocido como radiactividad, o el fenómeno de la radiactividad, que había sido descubierto y que también ya estaba siendo investigado por otros científicos famosos. ¿La radiación qué es? La radiación es una emisión de energía, es una emisión de energía desde los átomos que no es visible. No la podemos ver a simple vista. Entonces, ¿cómo sabemos que existe? ¿Cómo se descubrió? Porque produce un fenómeno que ya vimos también la semana pasada, es la fluorescencia. Entonces, cuando choca con algunos objetos, produce brillos. Entonces, de esa manera se puede detectar la presencia de esta emisión que le llamaron radiación o radiactividad. Y que ya en esta época, como yo les decía, era conocida porque ya estaba siendo estudiada por un matrimonio bastante famoso que son los esposos Curie, por la cual ellos ganaron premios Nobel. Entonces, conociendo esa información que emitían este tipo de rayos que no eran visibles a los humanos, pero que uno podía saber que existían o podía detectar por la fluorescencia, Rutherford diseña este experimento. Entonces coloca en esta caja negra un elemento que él sabe que emite radiación, que es radiactivo. O sea que va a liberar estos rayos, estas emisiones, que van a producir fluorescencia.
Entonces, en el camino, esta caja dejó solamente con una abertura para asegurarse que por esa abertura salieran estas emisiones, y frente a eso colocó una lámina de oro. ¿Y por qué una lámina de oro? Porque el oro es uno de los metales, de los materiales que podemos purificar de manera más eficiente. ¿Y qué significa purificar? Sacarle todos los otros elementos y dejar exclusivamente oro. Entonces él tomó una lámina de oro para asegurarse que lo que hay aquí es exclusivamente oro. No está contaminado con partículas o con átomos de otros elementos. ¿Y por qué colocó una lámina de oro? Porque el oro es el átomo que él va a trabajar para tratar de comprobar si el modelo de Thomson es o no es. Y rodeando todo esto, rodeando toda la lámina de oro, instaló una pantalla fluorescente, o aquí como aparece luminiscente. ¿Para qué? Para ver dónde se producían los brillos de las emisiones radiactivas. Y en función de dónde se producen los brillos, eso le iba a indicar si el oro estaba siendo atravesado, que es lo que él esperaba para comprobar el modelo de Thomson, o no lo estaba haciendo. Entonces él quería tener datos para comprobar lo de Thomson. Entonces, ¿qué ocurrió? Que efectivamente la gran mayoría de los brillos producidos por la radiación se produjeron en el lado opuesto, en este lado de la pantalla. Entonces eso le indicó a Rutherford que estas emisiones estaban atravesando el oro. Por tanto, si era así, el átomo debiese ser como decía Thomson. Pero también obtuvo que un pequeño porcentaje, una pequeña cantidad, empezó a producir brillos en el mismo lado, en este lado de la pantalla. ¿Y eso qué le indicó? Que en el fondo los rayos estaban chocando con algo en el oro y estaban rebotando, se estaban devolviendo. Entonces, esta parte del experimento fue el que le hizo ver que el átomo no podía ser solo como decía Thomson, tenía que tener algo más. Entonces, este resultado de este experimento es lo que llevó a que Rutherford planteara un nuevo modelo atómico basado en datos, que eso es sumamente importante en ciencia. La ciencia es una disciplina empírica. Entonces, los planteamientos que tiene la ciencia están fundamentados en datos obtenidos a partir de la experimentación. Entonces, Rutherford tampoco planteó un modelo al azar, sino que se basó en los resultados en que una porción importante de los rayos atravesaba el oro, pero también había una porción que no los atravesaba. Entonces, estos datos le indicaron que el átomo no puede ser como Thomson, sino que tiene que tener otra estructura. Rutherford esperaba obtener esto, lo de la izquierda, pero obtuvo lo de la derecha. Entonces, ¿qué explicación le dio Rutherford a esto? Que efectivamente el átomo debiese tener algún elemento compacto, concentrado, que es este que está representado acá con el círculo verde, y que cuando las radiaciones chocaban con ese componente, rebotaban y se devolvían. Por eso se producía el brillo en el mismo lado de la pantalla desde donde venían las emisiones. Pero que ese componente compacto que producía el choque y rebote debía ser el que ocupaba el menor espacio dentro del átomo, porque la menor cantidad de rayos rebotaban, la mayoría atravesaba. Entonces, este componente sólido debiese ocupar un espacio muy pequeño dentro de la estructura del átomo. Entonces, por eso la menor cantidad de rayos rebotaba. A ese componente, Rutherford le llamó núcleo. Rutherford es el primero que habla de núcleo, es el primer modelo atómico nuclear que define esta estructura central para el átomo. Thomson no la tenía. Entonces, Rutherford añade el concepto de núcleo, pero que es muy pequeño en cuanto al tamaño total del átomo. Por eso la menor cantidad de rayos rebota. Y que la mayor cantidad de tamaño del átomo es espacio vacío. Y como es espacio vacío, es que pueden atravesarlo los rayos en su mayoría, estas emisiones. Y que dentro de ese espacio vacío es que circulan los electrones. Y se mantienen circulando alrededor del núcleo, porque en el núcleo está concentrada la carga positiva que mantiene atraídos a las cargas negativas que van circulando a su alrededor. Entonces,
ese es el planteamiento del modelo atómico de Rutherford. Tenemos un tamaño, o sea, tenemos un átomo que ocupa un espacio, pero dentro de ese espacio el menor tamaño es el núcleo, muy concentrado, y la mayor parte es espacio vacío en el cual circulan los electrones alrededor del núcleo. Entonces, él lo representó de esta manera. El núcleo como una unidad central positiva, y estas órbitas que ocupan el espacio vacío en el cual circulan los electrones y se mantienen en esas órbitas porque están siendo atraídos por la carga positiva. Entonces los electrones negativos se mantienen girando alrededor por la atracción que ejerce el núcleo positivo. Si lo observamos de esta manera, esta representación se parece mucho a la representación del sistema solar, a un sistema planetario, donde el núcleo vendría siendo el Sol y los electrones vendrían siendo los planetas, que están distribuidos en órbitas. Por esa razón, también al modelo atómico de Rutherford se da el nombre de modelo nuclear o también modelo planetario, porque su representación se parece a la representación del sistema solar. Entonces, el núcleo sería el Sol y los electrones serían los planetas. Y esta es como la representación clásica que nosotros encontramos de un átomo. El modelo atómico de Rutherford es el principal, es como el diseño o la representación más habitual que se utiliza y que uno puede encontrar en Internet relacionada con átomos. Si ustedes buscan cómo es un átomo, la mayor cantidad de imágenes que les va a aparecer es asociada a este modelo. Y en este caso, porque hay distintas representaciones, algunos dibujan 2 electrones por órbita, algunos dibujan 3, otros 4. Nosotros nos vamos a quedar con esta representación como base. Si se fijan, en esta representación hay dibujado 3 electrones por cada órbita. En la primera están representados con color verde, en la segunda con color celeste, en la tercera con color rosado. Entonces nos vamos a quedar con esta representación para dibujar nuestros átomos. Vamos a usar los mismos materiales, pero ahí ustedes tienen que ver su destreza porque en este caso las órbitas alrededor del núcleo son más elípticas. Entonces ahí yo les recomiendo más dibujar a mano alzada el átomo. Va a ser más, quizá más fácil y más rápido. Y también vamos a volver a trabajar con esto, ¿cierto? Estas igualdades que repasamos la clase anterior, que el Z, que es el número atómico, en una forma alotrópica sin carga, nos va a indicar el número de protones y el número de electrones. Esto es lo que más nos interesa para las representaciones de ahora porque son los electrones los que vamos a dibujar en nuestro átomo. Y A, que representa el número másico, y que eso es igual a la cantidad, al número de protones más neutrones. Entonces, si nosotros despejamos esta fórmula, para determinar la cantidad de neutrones, tenemos que a la masa restarle los protones. Entonces, de esa manera, con esas igualdades, obtenemos las 3 partículas subatómicas. Ya, vamos a dibujar el átomo de berilio. Vamos a dibujar el berilio. El berilio vamos a hacer con la misma simbología que la vez anterior. Vamos a dibujar en la parte superior, o sea, vamos a escribir en la parte superior izquierda Z, y en la parte superior derecha el A. Entonces, para el berilio, estos 4 y 9. Esos son los datos. Entonces, según eso, el número atómico del berilio es 4. Y si su número atómico es 4, su cantidad de protones es 4 y no tiene carga, así que su cantidad de electrones también es 4. Y según estos mismos valores, la masa es 9, pero nosotros queremos calcular las partículas subatómicas, protones, electrones, y aquí lo que nos falta son los neutrones. Entonces los neutrones van a ser igual a la masa menos los protones. La masa es 9 y los protones son 4. Entonces la cantidad de neutrones para el berilio es igual
a 5. Entonces ahí calculamos las partículas subatómicas. Pero a nosotros nos interesa estas, los electrones, porque son esas las que vamos a representar en nuestro átomo. Entonces, lo primero que tenemos que definir son cuántas órbitas vamos a dibujar en este átomo. Nosotros definimos que nos íbamos a basar en el dibujo anterior que yo puse en la presentación. Y ese dibujo tenía 3 electrones por órbita. Tres electrones por órbita. Entonces, para saber cuántas órbitas vamos a dibujar, ¿qué tenemos que hacer? La cantidad de electrones, nuestro número de electrones, lo vamos a dividir por 3, porque esa es la cantidad de electrones que nosotros vamos a dibujar por órbita. Y eso nos va a dar el número de órbitas a dibujar en nuestro átomo. Entonces acá, nuestra cantidad de electrones es 4. Y sabemos que dibujamos 3 electrones por órbita. ¿Cuántas órbitas tengo que dibujar? Me da 1,3. ¿Y por qué es importante? Porque les pido el decimal. Si nos da un valor entero, súper bien. Tenemos la cantidad exacta de órbitas que tenemos que dibujar. Pero si nos da un valor decimal, como en este caso 1,3, eso nos indica, en este caso siempre vamos a dibujar una órbita más. En este caso, 2, para poder ubicar todos los electrones del átomo que estamos trabajando. Entonces, si nos da 1,1, 2 órbitas. Si nos da 1,9, 2 órbitas. 1,5, 2 órbitas. Independiente del decimal que nos dé, si nos da un valor decimal, agregamos una órbita. Nos acercamos al número siguiente. Entonces tenemos que dibujar 2 órbitas. Entonces, vamos a dibujar aquí. Ese circulito va a representar al núcleo, que es la parte más pequeña. Entonces voy a dibujar mi primera órbita. Ahí tengo la primera órbita que está rodeando a mi núcleo. Entonces, la primera órbita voy a dibujar los 3 primeros electrones. Ahí hay uno. Ahí está el segundo. Y aquí voy a dibujar el tercero. Ahí tengo los 3. Pero este elemento tiene 4. Entonces, eso me obliga a dibujar una segunda órbita, que es la que dibujé aquí. Y lo voy a dibujar acá. 4. Y ahí tengo los 4 electrones. Y aquí tengo la representación del átomo para el berilio, según el modelo atómico de Rutherford. ¿Ven? Por eso, por ese cuarto electrón era necesario dibujar la segunda órbita. Porque nosotros definimos que íbamos a dibujar 3 electrones por órbita. Y ahí tengo el átomo según Rutherford para el berilio. Vamos a dibujar el sodio. El sodio. Que es 11 y 22. 11 y 22. Entonces sabemos que lo que está arriba a la izquierda es su número atómico. Entonces su número atómico es igual a 11. Y eso me indica inmediatamente, como no tiene carga, que aquí tenemos 11 protones y 11 electrones. Sabemos también por la simbología que vimos en la pizarra anterior, en esta, ¿cierto? Que el que está arriba a la derecha es A, este. 22. Y a partir de esos valores yo puedo determinar sus neutrones, porque va a ser la masa, que es 22, menos los protones, que son 11, y esto nos da 11. En este caso, las 3 partículas subatómicas tienen el mismo valor. Pero a nosotros nos interesa esto, 11, porque a partir de eso es que dibujamos. Tengo 11 electrones. Con esa información, ¿cuántas órbitas tengo que dibujarle a este átomo para representarlo según el modelo atómico de Rutherford?
este 11, ¿cierto? Hay que dividirlo por la cantidad que nosotros dijimos que íbamos a dibujar por órbita, por 3, y eso nos da 3,66. Pero dijimos que siempre que nos daba decimales, nosotros nos íbamos al número siguiente. Entonces, con exactitud, a este átomo yo tengo que dibujarle 4 órbitas. Por eso la respuesta es 4. Súper bien. Vamos a dibujar el centro, el núcleo, y vamos a empezar a ubicar los electrones. Entonces voy a empezar por acá. Aquí tenemos el primer electrón, el segundo, y acá le dibujamos el tercero. Ahí tenemos 3. Tenemos los electrones en nuestra primera órbita. Vamos a dibujar la segunda. Esta ya me salió más chueca. Tenemos 3, 4, 5, 6. Vamos a dibujar la tercera. Ahí tenemos la tercera órbita. Tenemos 6, 7, voy a dibujar otra acá, 8, 9. Y tengo 9. Ahora vamos a dibujar la cuarta órbita. Ahí tengo la cuarta. 9, puedo dibujar aquí, 10 y 11. Y ahí tengo el átomo, ahora quedó mucho más feito, ¿sí? Ahí tengo el átomo de sodio representado según el modelo atómico de Rutherford. Para que no se confundan, por ejemplo, al ir dibujando los átomos, lo que pueden hacer es hacer lo mismo que está en esta representación. Se fijan que acá en cada órbita dibujaron los electrones con un color distinto. Para no confundirse con esto, podrían hacer eso mismo. Dibujar en cada órbita los electrones con un color distinto para no perderse cuáles corresponden a la primera que dibujaron, a la segunda. Porque como se van a ir produciendo sobreposiciones de órbita, por ejemplo, este podría generar confusión. Si está en esta órbita, o está en esta. Entonces ustedes, para no confundirse, pueden representarlos con circulitos de distintos colores en cada una de las órbitas. Pero ahí tenemos el átomo de sodio según Rutherford. Vamos a dibujar un último átomo, más grandecito. Vamos a dibujar el calcio. El calcio que es 20 y 40. Aquí no voy a decir nada. Quiero que me digan, solo con esa información, cuántas órbitas tengo que dibujar. Para saberlo, ¿cierto? Tengo que trabajar con este valor, porque este es mi número atómico. El número atómico es 20, y si eso es 20, tenemos 20 electrones. Esa es mi cantidad de electrones. Entonces, para saber cuántas órbitas, ese valor lo debemos dividir por 3, que es lo que dijimos que íbamos a dibujar por órbita. Y eso nos da 6,66. Y nosotros dijimos que cuando nos da decimal nos acercamos al número siguiente, así que esto es 7. Entonces, ese es el átomo que vamos a dibujar. Entonces, el circulito que representa el núcleo. Voy a tratar de dibujarlo más grande para que no nos queden tan apretados. Ahí va la primera órbita. Entonces voy a dibujar acá arriba uno. Acá otro. Y acá otro. Ahí tenemos los 3 primeros electrones. El orden y el sentido de las órbitas es como a ustedes más les acomode. Yo primero casi siempre estoy haciendo la X, pero por una cosa de comodidad mía.
Ahí tengo la segunda órbita. Voy a dibujarle una acá. 3, 4 y el quinto se lo voy a dibujar acá. O sea, el sexto, perdón. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí tengo ya 6 electrones. Voy a dibujar la tercera, la voy a dibujar en horizontal. Entonces, 6, acá viene el número 7, el número 8 y el 9 lo voy a dibujar acá. El 9. Tengo 3 órbitas. Voy a dibujar la cuarta, la voy a dibujar en vertical. Ahí. Tenemos 9. Voy a dibujar aquí el número 10, el número 11 y el número 12 se lo voy a dibujar acá. 12. Y aquí cuando ya tengo como distintos planos, tengo el horizontal, tengo el vertical, una diagonal, otra diagonal. Ahí nosotros vamos llenando los espacios. Tenemos 4 órbitas. Voy a dibujar la quinta acá. Acá. Aquí viene la quinta. En ese espacio. Entonces teníamos 12. Acá hago el electrón número 13. Al otro lado el número 14. Y el 15 lo voy a ubicar por acá. Ahí tengo. Voy a tratar de dibujar una acá. Aquí tengo otro espacio, voy a dibujar la sexta. Ahí dibujé la sexta órbita. 15, 16, 17, aquí abajito, y el 18 lo voy a dibujar por acá, aquí está como desocupado para anotarlo. 18. Ahí tenemos las 6 órbitas, nos falta la séptima, voy a dibujarla acá. 18, voy a dibujar uno en cada extremo. 19, y ahora con el otro lado, 20. Y ahí tengo la representación del átomo de calcio según el modelo de Rutherford, con las 7 órbitas que corresponden. El carbono, vamos a ver el carbono. El carbono. El carbono, con lo mismo que vimos la semana pasada. Voy a colocar Z arriba a la izquierda y A arriba a la derecha. Entonces el carbono tiene estos valores, según la tabla periódica. Entonces, según esto, su Z es igual a 6 y su masa es igual a 12. Si su Z es igual a 6, eso quiere decir que su cantidad de protones es igual a 6 y también su cantidad de electrones, porque recordemos que esto siempre se cumple cuando no hay carga. Z siempre va a ser igual a protones y electrones en la forma alotrópica. Y nos faltan los neutrones. Y como vimos en la fórmula anterior, los neutrones van a ser igual a la masa menos los protones. La masa es 12 y los protones son 6. Entonces eso me da 6 neutrones. Para que vayamos recordando cómo ir haciendo esos cálculos. Entonces ahora vamos a dibujarlo. Tenemos, ¿cierto?, el núcleo. Ese circulito va a representar al núcleo. No le voy a hacer nada al núcleo.
pero vamos a dibujar las órbitas. Como dijimos, basado en el dibujo anterior, en este caso yo voy a dibujar un máximo de 3 electrones por órbita. Entonces, vamos a dibujar la primera órbita. No me queda tan perfecta, pero vamos a dibujar los electrones. Acá vamos a tener uno. Acá voy a dibujar otro. Y aquí voy a dibujar otro. Tengo 3, pero este elemento tiene 6, así que eso me obliga a dibujarle otra órbita. La voy a tratar de dibujar atravesada. Ahí. Entonces, tengo 3 y tengo que llegar a 6, así que esta órbita le voy a dibujar otros 3 electrones. Ahí hay uno, aquí hay otro, y aquí hay otro. Y ahí tengo, a ustedes espero que les quede mucho más bonito que a mí, pero ahí tengo la representación y le voy a escribir una C aquí al centro del carbono. Esa sería la representación del átomo de carbono según el modelo de Rutherford. Vamos a hacer el azufre. Azufre S, que tiene 16 acá y 32 acá. Entonces, según esa información de la tabla periódica, el número atómico del azufre es 16. Y con esa información yo inmediatamente puedo saber que su cantidad de protones es 16 y su cantidad de electrones es igual a 16. Tenemos todos esos datos. Ahora, vamos a trabajar con la masa. La masa es igual a 32. Con la masa podemos determinar la cantidad de neutrones. Neutrones es igual a la masa menos los protones. La masa es 32, los protones son 16, entonces eso me da igual a 16 neutrones. Tenemos la cantidad de neutrones. Entonces tenemos las 3 partículas subatómicas, protones, electrones y neutrones. Entonces ahora vamos a dibujar el átomo de azufre. Voy a dibujar el centro pequeñito, que es nuestro núcleo. Entonces, en este caso tengo 16 electrones, porque este es el dato que a mí me interesa. 16. Y dijimos que íbamos a dibujar 3 electrones por órbita. Entonces, para saber cuántas órbitas tengo que dibujar, el total de electrones lo voy a dividir por 3. Porque eso me va a indicar cuántas órbitas le voy a tener que dibujar si esa va a ser la cantidad de electrones por cada una. Súper bien, me da 5,3. Pero yo no puedo dibujar como un 0,3 órbita. Entonces, en este caso, eso me está indicando que tengo que dibujar 6. Tengo que acercarme al número que sigue. Entonces, en este caso, al darme 5,3 la división, eso me indica que tengo que dibujar 6 órbitas. Entonces, vamos con la primera. Vamos a dejar un electrón, 2 electrones, 3 electrones. Tengo la primera. Vamos por la segunda. No quedó tan perfecta. Aquí 4, con 4 electrones, 5 electrones, 6 electrones. Ahí sí. Y tengo mi tercera órbita, teníamos 6, 7,
8, 9 electrones. Voy a dibujar la otra. 9, 10, 11, 12. Esta la voy a dibujar más grande. 13, 14, 15. Entonces, con esta quinta órbita llegué ya a los 15 electrones y me falta el número 16. Entonces, se me obliga a dibujar la sexta órbita, como yo les decía. Por esa razón, nos vamos al número siguiente. Y 16. Quedó una maraña más o menos, pero a ustedes espero que les quede más ordenadito. Pueden, si, para no confundirse, por ejemplo, mejor pueden dibujar por cada órbita, como aparecía en la presentación, ¿cierto? En este modelo, quizás para no confundirse con los electrones, para cada órbita dibujar los electrones con un color distinto, como para después tener súper claro que dibujaron la cantidad de electrones que tenían que dibujarle a ese átomo, para no confundirse. Porque aquí, ¿cierto?, están todos en blanco y negro. Entonces ahí tenemos el átomo, según el modelo de Rutherford, con los 16 electrones, y que nos da, ¿cierto?, 5,3 órbitas, pero como yo les dije, cuando les dé un valor en decimal, nos vamos siempre al valor que sigue, 6. Si les diera 4,5, 5 órbitas. Si le da 3,2, 4 órbitas. Siempre nos vamos al valor siguiente. Vamos a dibujar el flúor. El flúor. Esos son sus datos. Recordemos que las masas las trabajamos solo con los valores enteros. Nos olvidamos de los decimales. Entonces, según esto, el Z del flúor es igual a 9. Y si ese es su Z, sus protones son igual a 9 y sus electrones son igual a 9. Y esto es lo que a nosotros nos interesa, los electrones, porque eso es lo que vamos representando en los modelos. Y según esto mismo, su A es igual a 18. Y nosotros por el despeje de la fórmula anterior, ya sabemos que nuestros neutrones van a ser igual a la masa menos los protones. La masa es 18, los protones son 9, entonces esto nos da un total de 9 neutrones. Ahí determinamos las partículas. Lo que nos interesa son los electrones. Los electrones son 9. Y nosotros vimos que por cada órbita íbamos a dibujar 3 electrones. Entonces, para saber cuántas órbitas hay que dibujarle a este átomo, este total de electrones lo debemos dividir por la cantidad de electrones que dibujamos por órbita, por 3. Se divide por 3. Para saber cuántas órbitas debemos dibujarle, tenemos que el número de electrones dividirlo por la cantidad de electrones que nosotros definimos por órbita, que es 3. Entonces acá la cantidad de electrones es 9 y lo dividimos por 3. 9 es nuestro número de electrones. Entonces eso nos da 3 órbitas. Entonces vamos a dibujar nuestro flúor. Entonces nos va a quedar el núcleo. Entonces vamos a dibujar la primera órbita. Esa. Entonces les vamos a dibujar un electrón, 2 electrones, 3 electrones. Tengo ahí la primera órbita. Vamos a dibujar la segunda. Y tenemos la otra órbita. Entonces tenemos 3, ahora vamos a seguir dibujando.
4, 5 y 6. Le dibujé 3 electrones a la segunda órbita. Entonces ahora vamos a dibujar la tercera. Aquí quedó mejor. Ahí está la tercera órbita. Entonces ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 y necesito dibujar 9 electrones. O sea, en la última órbita le dibujo los 3 electrones que me faltan. 7, 8 y 9. Entonces ahí tenemos el átomo de flúor según el modelo de Rutherford.